Ok, bueno, una vez más continuamos con esta serie de videos y rápidamente les decía entonces que en el video anterior estábamos moviendo un sprite y simplemente estamos yendo una posición más otra posición y ya. Pero él por dentro, pues sabemos que un sprite tenía por lo menos 4 vértices porque se dibujaba en forma de rectángulo. 4 vértices. O sea que él por dentro, cuando yo le hacía esa operación, sprite, por mí, estaba haciendo muchas cosas. Cuando yo le decía set position, él estaba haciendo muchas cosas por mí. Hoy vamos a verlo por dentro, qué es lo que él está haciendo, y también para los que trabajan en computación gráfica, pues veremos lo que son los vértices. Lo haremos muy rápido. Para eso simplemente debo introducir lo que son los arreglos. Por el momento estamos acostumbrados a simplemente declarar una variable, ¿cierto? Una variable cualquiera. Vamos al ejemplo ahorita con entero x y entero y, por aquí en algún lugar, ¿cierto? Yo creo un entero x, un t, un entero y, lo hago así. O un entero, vamos a llamar un entero punto 1, y este lo voy a llamar entero punto 2. Y también tengo un entero punto 3. Vamos a suponer que va a dibujar algo, un triángulo. Un triángulo sabemos que tiene 3 vértices, ¿cierto? Si yo lo fuese a dibujar, entonces tengo un punto 1, tengo un punto 2 y tengo un punto 3. Pero que el sprite, decíamos, lo estaba haciendo con 4 vértices porque lo hacía en forma de rectángulo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer luego pues es unir estos puntos, ¿sí o qué? Pero tenemos estos 3 puntos. Entonces para eso, para definir estos 3 puntos, ¿yo qué hubiera tenido que hacer? Si los quiero dibujar, tuviera que quedar punto 1 no podría ser entero, sino que por ejemplo tendría que ser componente en x. Tuve que haber creado también entonces el punto 1, el componente en y cosas así, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es, dentro del computador, suponemos suponemos una memoria RAM, supóngase que es así. Estoy sin lápiz, apunta de mouse, entonces disculpen ahí los dibujitos. Pero cuando usted dice entero x, lo que hace él es reservar una posición en memoria. Y luego ahí me reserva otra posición. Entonces esta la llama y cosas así. Y esta la va a llamar entonces x. Y ahí que va a guardar solamente un valor, va a guardar un 5. Si yo después tengo x igual a 5, luego pongo x igual a 7, ¿qué hace él? Borra ese 5 y pone un 7, ¿va? Y pone un 7. Entonces solamente puedo guardar allí. Tengo un nombre y solamente puedo guardar un solo dato. Lo que se inventaron fue algo llamado los arreglos, no vectores. Ojo, que aquí vectores en computación es otra cosa. Entonces aquí tenemos, guardamos un espacio y es, no, pues todo esto pongámosle un nombre y simplemente este espacio más grandecito dividámoslo en más porciones, 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, que para nuestro ejemplo nos serviría solamente tenerlo con 3, ¿cierto? Guárdeme entonces 3 posiciones. Esto se va a llamar entonces, yo quiero guardar solo 3 posiciones ahí, esto va a tener un nombre, esto se va a llamar puntos. Puntos en x, por decir algo. Puntos en x. ¿Qué guardaré? Entonces el x de uno de los vértices va a guardar en el 5, otro vértice podría ser 7 y otro vértice podría ser 10. Estoy guardando solo las x. Lo que les estoy hablando es que se crea una estructura diferente a la variable común, donde solamente puedo guardar un dato. Y se crearon esta estructura llamada arreglo, en este caso unidimensional, donde puedo guardar 3 datos bajo un mismo nombre. Ahora, pero bueno, yo antes podía acceder, imprímame x, y él buscaba esta x, imprimía 7. Y si esta estructura tiene un nombre, pero tiene guardado 3 datos, ¿cómo hago para acceder a cada uno de ellos? Pues fácil. Cada uno de estos se les va a agregar algo que se llama un índice. Esta va a ser la posición 0, esta es la posición 1 y esta la posición 2. Entonces cuando yo necesito el punto x, pues simplemente voy y necesito el 5, le digo, hey, entrégueme el punto x en la posición 0. Luego, por favor, entrégueme el punto 1, sí, lo que está en la posición 1. Note que empezamos desde el 0, entonces
En la posición 0 estoy guardando la primera posición. Y en la posición 1 estoy guardando la segunda posición. El segundo elemento, perdón. En la posición 0 estoy guardando el primer elemento. En la posición 1 estoy guardando el segundo elemento. Y en la posición 2 estoy guardando el tercer elemento. Y a todos los sellos les voy a acceder por algo que se llama el índice. Todo esto se llama un índice, que casi siempre lo vamos a representar con una I. Eso es lo que es un arreglo. Rápidamente nos estamos adentrando en la programación a una velocidad impresionante. Pero esos son los arreglos, eso es una estructura de datos donde puedo guardar ¿qué? Un set de elementos. En este caso estaba guardando 3, pero puedo guardar 5, 10. ¿Qué pasa con los arreglos? Deben de decirse de cuántos son desde un inicio. O sea que son finitos y no son dinámicos. Hay otras estructuras para guardar esto dinámicos, como las listas ligadas, pero realmente un arreglo es estático. Ahí ya lo definimos de 5 fue. Porque una variable es, perdón, la memoria RAM es de acceso aleatorio. Entonces cuando usted la definió de 3, otro software ya pudo haber venido y haber guardado aquí. Y yo no puedo sobreescribir lo que está ahí. De hecho, eso es un ataque informático llamado buffer overflow, para los que les gusta la seguridad. Entonces aquí guardo elementos, deben de ser del mismo tipo de dato, ¿cierto? Deben de ser finitos, deben decir de cuánto es, un tamaño fijo, deben de ser homogéneos. Si yo dije que todos eran enteros, todos son enteros. De pronto hay lenguajes de programación como Python que sí permite recibir diferentes tipos de datos allí. Y noten que si yo quiero guardar, entonces yo digo, vea, créeme 3 posiciones de los reales y quiero guardar un valor en la posición 1, entonces digo salario entre corchetes la posición 1 y le asigno el valor, o si quiero imprimirlo pues también se hace de esa manera. También existen los arreglos multidimensionales que se almacenarían como lo haría ¿quién? Como lo haría Word, que tiene filas y tiene columnas. Ahorita nos adentramos más en ello. Entonces para ver esto, y yo no me voy a poner a crear el punto 1x, punto 1y, punto 2x, punto 2y, punto 3x, punto 3y, o imagínense que sea algo que quiero dibujar con muchísimos más puntos, no, pues, moriría loco, ¿cierto? Entonces para eso, aquí ya volviendo a computación gráfica, existe algo, entonces podemos dibujar sprites con imágenes, ya lo hicimos. Las creamos ahí la imagen y pintamos a píxel, ya lo hicimos en una práctica. También lo puedo hacer cargando una imagen hecha en, ¿cómo se llama? En Photoshop y la cargamos, ¿cierto? Y todo eso lo va a representar una textura y lo hicimos sin problema también. Entonces, ahora, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es que existe algo que se llaman los vertex arrays. Que creo que por aquí lo tenía, pero bueno, por aquí no lo tengo. Este es SFML. Ya lo traigo entonces. Muy bien, por aquí está. Entonces decía que podemos usar imágenes, podemos usar una imagen pues creada aquí, donde yo muevo los píxeles. Puedo cargar una imagen que venga entonces desde, qué sé yo, Photoshop. Y puedo usar algo también que se llaman los vertex arrays, ¿cierto? En este caso yo voy a crear un vertex array para dibujar un triángulo. Ya que es decir que hablando lo que hablamos de un arreglo, que en inglés se dice array, en este caso voy a crear un arreglo de 3 posiciones con 3 vértices que son los que dibujan un triángulo, que fue lo que decía ahora. Pero en este caso yo no le voy a mandar solamente la parte de X y la parte de Y, no, le voy a mandar son 3 puntos y cada punto pues tiene su X y tiene su Y, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer eso, creo un arreglo de 3 posiciones. ¿Qué posiciones? Pues una posición también tiene un componente X y tiene un componente Y. Yo puedo crear un arreglo de estudiantes, un arreglo de carros, un arreglo de notas, lo que yo quiera. Entonces, en este caso tenemos aquí nuestro vertex array. Vamos a hacerlo mejor aquí en este otro archivo ya que estaba allí. Entonces tengo mi vertex array, triángulo. Puedo tener otras cosas diferentes a triángulos, vamos a recordarlo. Puedo tener formas de círculo, puedo tener, qué sé yo, puedo tener, ay que no me salen el resto. Entonces están los triángulos, puedo tener squares o quads, ¿cierto? Que es lo que reemplazaría a un square. Puedo tener solamente puntos,
puedo tener polígonos los que yo quiera, ¿cierto? En este caso voy a trabajar solo con triángulos. Debo de pasar cuántos son los vértices. Por defecto debería tomar el 3, pero bueno, aquí en SFML hay que mandarle el 3 y cuando digamos cuál le mandamos 4, aunque lo debería tomar ahí por defecto. Para ver un poco más de los vertex array, los primitivos que tienen, entonces están los puntos separados. Yo puedo poner una línea que son dos puntos pero están interconectadas. Puedo tener algo que se llaman también los line strips, que sería una sucesión de 4 líneas, donde el final, el punto 2 de una línea viene a ser el punto 1 de otra, ¿cierto? Y las interconecta. El de triángulos, que es el que vamos a hacer, o triangle strip, que entonces une varios triángulos donde dos lados o dos vértices va a compartir dos vértices con el siguiente triángulo y así. Lo mismo pues con triangle fan, o los quads, pues que son lo que en realidad está usando la clase sprite que usamos de SFML. Por dentro él utilizó, creó un quads, y aquí dibujó un rectángulo con una transparencia, y dentro del dibujo que los pixelitos que pusimos allí. Entonces muy bien, seguimos acá, definí 3 posiciones, triangle. Luego entonces yo qué hago para dibujar en un sprite. Entonces yo le digo a un sprite, cuando dibujábamos que era el render window, decimos, ¿sabe qué? Dibújeme el triángulo, véalo, aquí está. Vamos a hacerlo sin textura. Entonces yo puedo dibujar un texto, puedo dibujar un rectángulo, ¿cierto? La forma, puedo dibujar, bueno, este es el text box que nosotros habíamos creado. Puedo dibujar algo que trae de una imagen, entonces eso fue una textura que luego se la mandamos a un sprite, o en este caso le mando de una vez un vertex array. Entonces le damos ejecutar y aquí está entonces el triángulo que se dibujó. Si no fuéramos muy a bajo nivel, ¿qué es esto? Pues, sino que no vamos a exagerar en bajo nivel. Definimos los 3 puntos, como ya sabemos definir 3 puntos. Luego, utilizando Bresenham o utilizando DDA, dibujamos una línea entre este punto y este otro punto, ¿cierto? Ahí está el código cuando aprendimos a detectar el mouse. Recuerden, si olvidaron detectar mouse, revisar los videos anteriores. Entonces aquí estoy dibujando líneas. Y dentro de ese espacio yo puedo definir una región y puedo decirle que todos los píxeles me los pinte en cero. O sea, si lo quisiéramos hacer todo bajo nivel, también lo podríamos hacer sin problema. Pero no vamos a exagerar en el bajo nivel. Él en este caso le pasa un vertex array, él dibuja los 3 vértices, ¿cierto? Pone los puntos y hace líneas entre ellos y lo rellena. Ahí eso es lo que está haciendo. Y con esto entonces culminaríamos lo que sería una introducción a los arreglos. En el siguiente video ahora aprenderemos a mover los objetos realmente moviendo todos sus puntos. Muy bien, nos vemos entonces en una próxima sesión. Espero que haya quedado claro esta introducción a los arreglos. Es simplemente un tipo de dato donde en memoria RAM ya no tengo solo una posición, sino que tengo 3 posiciones. Y en este caso que estamos manejando 3 puntos, que recuerden que cada punto tiene un componente en X y un componente en Y, y pueden ser N puntos, porque en este caso yo podría tener, ¿cierto? Una cosa es dibujar esto, entonces aquí acá dibujar mi triángulo y está muy bien, ¿cierto? Lo dibujamos, pero ojo que yo puedo tener imágenes como esta, miren, imágenes de vectores, es decir que son puros puntos y yo interconecto todas esas líneas. O podría tener algo como este monkey que está aquí, pura sucesión de puntos entre ellos, curvas, que luego veremos pues las curvas de Bézier y demás, entre otros. Entonces no siempre son 1 puntos, pueden ser todo este conjunto. Lo que nosotros estamos haciendo todo era volviéndolo en un rectángulo, que es lo que hacía el sprite, y cuando yo le decía mover, pues él por dentro movía este vértice, este vértice, este vértice y este otro vértice. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión? Vamos a mover cada vértice, cada uno de esos vértices, y vamos a ver lo que se llaman las transformaciones, que es lo que hace por dentro el sprite. Entonces muy bien, nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.